La escalera al cielo 10 Tilmun Tierra de cohetes parte 1. La búsqueda épica de Gilgamesh por la inmortalidad ha sido sin duda la fuente de muchos cuentos y leyendas, en los milenios posteriores, de reyes y héroes que también han ido en busca de la juventud eterna. En algún lugar de la Tierra, se conservaban los recuerdos mitificados de la humanidad, había un lugar donde el hombre podía unirse a los dioses y librarse de la indignidad de la muerte. Hace casi 5000 años, Gilgamesh de Uruk le había suplicado a Utu, Shamash. En mi ciudad muere el hombre. Oprimido es mi corazón. El hombre perece. Pesado es mi corazón, el hombre, el más alto, no puede estirarse hasta el cielo, oh Utu, la tierra en la que deseo entrar. Sé tú mi aliado, en el lugar donde los Shem se han levantado, déjame configurar mi Shem. El Shem, hemos demostrado, aunque comúnmente se traduce como nombre aquello por lo que uno es recordado, era de hecho un cohete. Enoch desapareció con su nombre cuando fue llevado al cielo. Medio milenio después de Gilgamesh, en Egipto, el rey Teti hizo una súplica casi idéntica. Los hombres caen. No tienen nombre. Oh Dios, agarra al rey Teti de sus brazos, lleva al rey Teti al cielo, que no muera en la tierra entre los hombres. El objetivo de Gilgamesh era Tilgum, la tierra donde se levantaron los cohetes. Preguntar a dónde fue para llegar a Tilgum, es preguntar a dónde fue Alejandro, considerándose un faraón y un hijo de Dios. Es preguntar, ¿dónde diablos estaba la Duat? Porque todos estos destinos, debemos concluir, eran uno y el mismo. Y la tierra donde esperaban encontrar la escalera al cielo, demostraremos de manera concluyente, era la península del Sinaí. Al aceptar la posibilidad de que los detalles dados en el libro de los muertos puedan referirse a la geografía egipcia real, algunos estudiosos han sugerido que el viaje simulado del faraón fue a lo largo del Nilo, desde los santuarios del Alto Egipto hasta los del Bajo Egipto. Los textos antiguos, sin embargo, hablan claramente de un viaje más allá de las fronteras de Egipto. La dirección del faraón es hacia el este, no hacia el norte. Y cuando cruza el lago de los juncos y el desierto más allá de él, deja atrás no solo Egipto sino también África. Se habla mucho de los peligros, reales y políticos, de venir de los dominios de Horus a las tierras de Set. A Asia. Cuando los faraones del Imperio Antiguo inscribieron los textos de las pirámides, su capital en Egipto era Menis. El centro religioso de antaño fue Heliópolis, a poca distancia al noreste de Menis. Desde estos centros, un curso hacia el este de hecho conducía a una cadena de lagos llenos de juncos y juncos. Más allá se encontraba el desierto, el paso de la montaña y la península del Sinaí, el área cuyos cielos habían servido como campo de batalla final entre Horus y Set, entre Zeus y Tipón. La sugerencia de que el viaje del faraón a la otra vida lo había llevado a la península del Sinaí está respaldada por el hecho de que Alejandro había emulado no solo a los faraones. También hubo un esfuerzo deliberado por emular el éxodo israelita de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Como en el relato bíblico, el punto de partida fue Egipto. Luego vino el Mar Rojo, la barrera de agua cuyas aguas se dividieron para que los israelitas pudieran cruzar sobre el lecho seco. En las historias de Alejandro, también se encontró la barrera de agua, y se la llamó persistentemente el Mar Rojo. Como en el relato del Éxodo, Alejandro también intentó conducir a su ejército a través de las aguas a pie, en una versión construyendo una calzada. En otro Alejandro lo puso al descubierto con sus oraciones. Tanto si tuvo éxito como si no, según la versión, los soldados enemigos fueron ahogados por las aguas que se precipitaron, al igual que los egipcios que perseguían a los israelitas se habían ahogado. Los israelitas que viajaban encontraron y lucharon contra un enemigo llamado amalecitas. En una versión cristiana de las historias de Alejandro, el enemigo destruido mediante la recolección de las aguas del Mar Rojo y vertiendo las aguas sobre ellos se llamaba amalecitas. Una vez cruzando las aguas, la traducción literal del término bíblico Yam-Suf es mar / lago de cañas, comenzó un viaje en un desierto, hacia una montaña sagrada. Significativamente, la montaña emblemática a la que llegó Alejandro se llamó Musas, la montaña de Moisés, cuyo nombre hebreo era Mose. Fue allí donde Moisés se encontró con un ángel que le habló desde el fuego, la zarza ardiente. Un incidente similar se describe en los cuentos de Alejandro. Los paralelos dobles y triples se multiplican, como recordamos el cuento en el Corán de Moisés y el pez. La ubicación de las aguas de la vida en el cuento del Corán sobre Moisés era la unión de los dos arroyos. Fue donde la corriente de Osiris se dividió en dos afluentes que los faraones llegaron a la entrada al reino subterráneo.
en los cuentos de Alejandro, fue en la unión de dos corrientes subterráneas donde se alcanzó el punto crucial, donde la piedra de Adán emitió luz, donde los seres divinos le aconsejaron a Alejandro que se volviera. Y estaba la tradición, también registrada en el Corán musulmán, que equiparaba a Alejandro con Moisés llamándolo el de los dos cuernos, recordando la declaración bíblica de que, después de que Moisés visitó al Señor en el monte Sinaí, su rostro irradió y emitió cuernos literalmente, rayos, de luz. El escenario del éxodo bíblico fue la península del Sinaí. La conclusión de todas las similitudes y el seguimiento de los pasos solo puede ser que fue hacia la península del Sinaí que Alejandro, Moisés y los faraones establecieron su rumbo mientras se dirigían al este desde Egipto. Este, mostraremos, también fue el destino de Gilgamesh. Para llegar a Tilmun en su segundo y decisivo viaje, Gilgamesh zarpó en un barco de Magan, un barco de Egipto. Partiendo de Mesopotamia, su único curso era navegar por el Golfo Pérsico. Luego, rodeando la península arábiga, habría entrado en el Mar Rojo, que los egipcios llamaban el Mar de Ur. Como indica el nombre de su barco, habría navegado por el Mar Rojo hacia Egipto. Pero su destino no fue Egipto, fue Tilmun. Tenía entonces la intención de aterrizar en las costas occidentales del Mar Rojo, en Nubia, en la costa este, en Arabia, o de frente, en la península del Sinaí. Ver mapa, Fig. 2. Afortunadamente para nuestra investigación, Gilgamesh se había encontrado con una desgracia. Su barco fue hundido por un dios guardián poco después de que comenzara su viaje. No se había alejado demasiado de Sumer, porque Enkidu, cuya presencia en el barco provocó su hundimiento, suplicó que regresaran a pie a Uruk. Decidido a llegar a Tilmun, Gilgamesh caminó por tierra hasta su destino elegido. Si su objetivo fuera a orillas del Mar Rojo, habría atravesado la península arábiga. Pero, en cambio, puso rumbo al noroeste. Lo sabemos con certeza, porque, habiendo cruzado un desierto y pasado montañas desoladas, su primer atisbo de civilización fue un mar bajo. Había una ciudad cercana y una posada en las afueras. La mujer de cerveza le advirtió que el mar que veía y deseaba cruzar era el mar de las aguas de la muerte. Así como los cedros del Líbano habían servido como un hito único para determinar el primer destino de Gilgamesh, el mar de las aguas de la muerte sirve como una pista única del paradero de Gilgamesh en su segundo viaje. En todo el cercano oriente, en todas las tierras del mundo antiguo, solo existe una masa de agua de este tipo. Se le llama así hasta el día de hoy, el Mar Muerto. De hecho, es un mar de baja altitud, ya que es el cuerpo de agua más bajo de la faz de la Tierra, 1300 pies por debajo del nivel del mar. Sus aguas están tan saturadas de sales y minerales que está totalmente desprovista de vida marina y vegetal. La ciudad que dominaba el mar de las aguas de la muerte estaba rodeada por un muro. Su templo estaba dedicado a Sin, el dios de la luna. Fuera de la ciudad había una posada. La anfitriona acogió a Gilgamesh, brindándole hospitalidad y brindándole información. No se pueden perder las asombrosas similitudes con un cuento bíblico conocido. Cuando los 40 años de vagabundeo de los israelitas por el desierto llegaron a su fin, llegó el momento de entrar en Canaán. Viniendo de la península del Sinaí, rodearon el Mar Muerto por su lado oriental hasta llegar al lugar donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Cuando Moisés se paró sobre una colina que dominaba la llanura, pudo ver, como Gilgamesh había visto, las aguas resplandecientes del mar bajo. En la llanura, al otro lado del Jordán, estaba una ciudad, Jericó. Bloqueó el avance de los israelitas hacia Canaán y enviaron 2 espías para explorar sus defensas. Una mujer cuya posada estaba en las murallas de la ciudad les brindó hospitalidad, les dio información y orientación. El nombre hebreo de Jericó es Yerio. Literalmente significa ciudad de la luna, la ciudad dedicada al dios de la luna, Sin. Sugerimos que fue la misma ciudad a la que llegó Gilgamesh 15 siglos antes del éxodo. Jericó ya existía alrededor del 2900 AC, cuando Gilgamesh estaba involucrado en sus búsquedas. Los arqueólogos están de acuerdo en que Jericó ha estado habitada desde antes del 7000 AC y sirvió como un centro urbano floreciente desde aproximadamente el 3500 AC. Ciertamente estaba allí cuando llegó Gilgamesh. Renovado y recuperado, Gilgamesh planeó su viaje continuo. Al encontrarse en el extremo norte del Mar Muerto, preguntó a la cervecera si podía navegar a través de sus aguas, en lugar de rodearlo por tierra. Si hubiera tomado la ruta terrestre, habría tomado la ruta que finalmente tomaron los israelitas, pero al revés. Porque Gilgamesh deseaba ir a donde finalmente vinieron los israelitas.
Cuando el barquero Ursanabí finalmente lo trasladó, él desembarcó, creemos, en el extremo sur del Mar Muerto, tan cerca de la península del Sinaí como el barquero podría haberlo llevado. Desde allí debía seguir un camino regular, una ruta de uso común de las caravanas, hacia el Gran Mar, que está lejos. Una vez más, la geografía es reconocible por la terminología bíblica, porque el Gran Mar era el nombre bíblico del mar Mediterráneo. Viajando por el Negev, la región seca del sur de Canaán, Gilgamesh debía ir hacia el oeste por una cierta distancia, en busca de 2 marcadores de piedra. Allí, le dijo Ursanabí, debía girar y llegar al pueblo llamado Idla. Estaba ubicado a cierta distancia del Gran Mar. Más allá de Idla, en la 4ª región de los dioses, se encontraba el área restringida. ¿Era una ciudad de los dioses o una ciudad de los hombres? Los eventos allí, descritos en una versión hitita fragmentada de la epopeya de Gilgamesh, indican que fue un lugar para ambos. Era una ciudad santificada, con varios dioses yendo y viniendo a través de ella o al alcance de la mano. Pero los hombres también podían ir allí. El camino estaba indicado por señales de tráfico. Gilgamesh no solo descansaba allí, y se puso ropa limpia. Obtuvo también existe la oveja que diariamente ofrece como sacrificios al dios ese. Conocemos una ciudad así por el Antiguo Testamento. Estaba ubicado donde el sur de Canaán se fusiona con la península del Sinaí, una puerta de entrada a la llanura central de la península. Su santidad fue denotada por su nombre. Kadesh, el santificado. Se distinguió de un homónimo del norte, situado, significativamente, en los accesos a Baalbek, por ser llamado Kadesh Barnea, que, derivado del sumerio, podría haber significado Kadesh de los pilares de piedra brillante. En la era de los patriarcas, se incluyó en el dominio de Abraham, quien viajó al Negev y habitó entre Kadesh y Shur. La ciudad, por su nombre y función, también la conocemos por los relatos canáneos sobre Dios, los hombres y el anhelo de la inmortalidad. Tanel, recordamos, le pidió al dios un heredero legítimo, para que su hijo pudiera erigirle una estela conmemorativa en Kadesh. En otro texto ugarítico se nos dice que un hijo de él llamado Shivani, el séptimo, la ciudad bíblica de Beersheba, el pozo del séptimo, podría haber sido nombrada en su honor. Se le dijo que levantara un pilar conmemorativo en el desierto de Kadesh. Charles Birroyeaud y Ben Edusaud, quienes en la publicación periódica siria fueron pioneros en la traducción y comprensión de los textos ugaríticos, concluyeron que el lugar de los muchos cuentos épicos era la región entre el lecho del mar y el Mediterráneo, la península del Sinaí. El dios Baal, que amaba pescar en el lago Sunki, fue a cazar al desierto de Alosh, un área asociada, como en la figura 104, con la palmera datilera. Como han señalado tanto Birroyeaud como Dusaud, esta es una pista geográfica que conecta el lugar ugarítico con el registro bíblico del Éxodo. Los israelitas, según Números 33, viajaron desde Mara, el lugar de las aguas amargas, y Elim, el oasis de las aguas amargas. Palmeras datileras, a Alosh. Más detalles, colocando a él y los dioses más jóvenes en el mismo escenario que el del Éxodo, se encuentran en un texto titulado por los eruditos El nacimiento de los dioses hermosos y bondadosos. Sus mismos versos iniciales ubican la acción en el desierto de Sufim, inconfundiblemente un desierto que limita con el Yamsuf, mar de Beetz, del Éxodo. Yo llamo hijos del príncipe a los bonitos y bondadosos dioses. Los colocaré en la ciudad de Ascender Ir, en el desierto de Sufim. Los textos canáneos nos proporcionan otra pista. En general, se refieren a la cabeza del panteón como el supremo, el más elevado, un título genérico en lugar de un nombre personal. Pero en el texto citado anteriormente, él se identifica a sí mismo como Yerá y su esposa como Nikal. Yerá es el semítico de Luna, el dios más conocido como Sin. Y Nikal es una versión semita de Ningal, el nombre sumerio para la esposa de la Luna, Dios. Los estudiosos han avanzado muchas teorías sobre el origen de la península. Por una vez, la razón obvia, que, como su nombre indica, perteneció al pecado, ha estado entre las soluciones preferidas. Podemos ver, en la Fig. 72, que la media luna de la luna era el emblema de la deidad en cuya tierra se encontraba la puerta alada. Encontramos que la encrucijada principal en el Sinaí central, el lugar bien regado Nakl, todavía lleva el nombre de la esposa de Sin. Y podemos concluir con seguridad que el Land Tilmun era la península del Sinaí. Un examen de la geografía, topografía, geología, clima, flora e historia de la península del Sinaí confirmará nuestra identificación y aclarará el Sinaí Dios y los hombres.
Los textos mesopotámicos describen a Tilmun como situado en la boca de dos cuerpos de agua. La península del Sinaí, con forma de triángulo invertido, comienza donde el Mar Rojo se divide en dos brazos. El Golfo de Suez al oeste y el Golfo de Elat, Golfo de Aqaba, al este. De hecho, cuando se dan la vuelta a las representaciones egipcias de la tierra de Set, donde estaba la Duat, se muestra esquemáticamente una península con los rasgos del Sinaí, Fig. 105. Los textos hablaban de Tilmun montañoso. La península del Sinaí está formada por una parte sur montañosa alta, una meseta central montañosa y una llanura norte, rodeada de montañas, que se nivela a través de colinas arenosas hasta la costa mediterránea. La franja costera constituyó un puente terrestre entre Asia y África desde tiempos inmemoriales. Los faraones egipcios lo usaron para invadir Canaán y Fenicia y para desafiar a los hititas. Sargón de Akkad afirmó que alcanzó y lavó sus armas en el Mediterráneo. Las tierras del mar, las tierras a lo largo de la costa mediterránea, 3 veces rodeé. Tilmun capturó mi mano. Sargón II, rey de Asiria en el siglo 8 AC, afirmó que había conquistado el área que se extendía desde Big Yakin en la orilla del Mar Salado hasta la frontera de Tilmun. El nombre Mar Salado ha sobrevivido hasta el día de hoy como un nombre hebreo para el Mar Muerto, otra confirmación de que Tilmun se encontraba cerca del Mar Muerto. Varios reyes asirios mencionan el arroyo de Egipto como un hito geográfico en sus expediciones a Egipto. Sargón II enumera el arroyo después de describir la conquista de Ashdod. Esarhaddon, que gobernó un poco más tarde, se jactó así. Pisé arza en el arroyo de Egipto. Puse a Asuili, su rey, con grilletes, sobre Canallá, rey de Tildum, impuse tributo. El nombre arroyo de Egipto es idéntico al nombre bíblico del gran y extenso Wadi del Sinaí, río poco profundo que corre con agua solo durante la temporada de lluvias, ahora llamado Wadi el Arish. Asurbanipal, que siguió a Esarhaddon en el trono de Asiria, afirmó que puso su yugo de dominio desde Tiro, que está en el mar superior, Mediterráneo, hasta Tildum, que está en el mar inferior, el Mar Rojo. En todos los casos, la geografía y la topografía de Tilmun coinciden plenamente con la península del Sinaí. A excepción de las variaciones anuales, se cree que el clima de la península en épocas históricas ha sido el mismo que en la actualidad. Una temporada de lluvias irregular que dura de octubre a mayo. El resto del año es completamente seco. La escasa lluvia califica a todo el Sinaí para ser definido como un desierto, menos de 10 pulgadas de lluvia por año. Sin embargo, los altos picos de granito en el sur están cubiertos de nieve en invierno, y en la franja costera del norte el nivel del agua está solo a unos pocos pies debajo del suelo. Típicos de la mayor parte de la península son los wadís. En el sur, las aguas de las lluvias rápidas y cortas se escurren hacia el este, hacia el Golfo de Elat, o, principalmente, hacia el oeste, hacia el Golfo de Suez. Es allí donde la mayoría de los pintorescos cañones profundos se encuentran wadís con florecientes oasis. Pero la mayor parte del agua de lluvia de la península se drena hacia el norte, hacia el mar Mediterráneo, a través del extenso Wadi el Arish y sus innumerables afluentes, que se ven en un mapa como los vasos sanguíneos de un corazón gigante. En esta parte del Sinaí, las profundidades de los wadís que componen esta red pueden cambiar de unos pocos centímetros a unos pocos pies. El ancho, desde unos pocos pies hasta una milla y más después de una lluvia considerable. Incluso en la temporada de lluvias, el patrón de lluvias es totalmente irregular. Los aguaceros repentinos se alternan con largos períodos de sequía. Una suposición de abundante agua durante la temporada o inmediatamente después podría ser muy engañosa. Esto debe haberle sucedido a los israelitas cuando salieron de Egipto a mediados de abril y entraron en el desierto del Sinaí unas semanas después. Al encontrarse sin las aguas esperadas, requirió la intervención del Señor 2 veces, para mostrarle a Moisés dónde golpear las rocas para obtener agua. Los beduinos, nómadas locales, como otros viajeros experimentados en el Sinaí, pueden duplicar el milagro, si el suelo que compone los wadís, la cama, es la correcta. El secreto es que en muchos lugares el lecho rocoso se encuentra sobre una capa de suelo arcilloso que captura el agua a medida que se filtra rápidamente a través de las rocas. Con conocimiento y suerte, un poco de excavación en el lecho de un wadi completamente seco descubre agua a solo unos metros por debajo de la superficie. ¿Fue este arte nómada el gran milagro realizado por el Señor? Los recientes descubrimientos en el Sinaí arrojan una nueva luz sobre el tema.
Los hidrólogos israelíes, asociados con el Instituto de Ciencias Weizmann, han descubierto que, como partes del desierto del Sahara y algunos desiertos de Nubia, hay agua fósil, los restos de lagos prehistóricos de otra era geológica, en las profundidades del Sinaí central. El vasto depósito subterráneo, con suficiente agua, estimaron, para una población tan grande como la de Israel durante casi 100 años, se extiende por unas 6.000 millas cuadradas en un ancho cinturón que comienza cerca del canal de Suez y llega bajo el árido Negev de Israel. Aunque se encuentra en promedio a unos 3.000 pies por debajo del suelo rocoso, el agua es subartesiana y se eleva por su propia presión a unos 1.000 pies por debajo del suelo. Las perforaciones experimentales egipcias en busca de petróleo en el centro de la llanura del norte, en Nakhl, han golpeado en cambio este depósito de agua. Otras perforaciones confirmaron este hecho increíble. Sobre el suelo, un desierto árido. Abajo, al alcance de los modernos equipos de perforación y bombeo, un lago de agua pura y con gas. ¿Podrían los Nefilim, con su tecnología de la era espacial, haber pasado por alto este conocimiento? Era esto, en lugar de un poco de agua en un lecho seco de un wadi, el agua que brotó después de que Moisés golpeó la roca, como lo indicó el Señor. La escalera al cielo. 10 Tilmun, tierra de cohetes, parte 2. Toma en tu mano la vara con la que hiciste los milagros en Egipto, dijo el Señor a Moisés. Me verás de pie sobre cierta roca. Golpea esa roca con la vara, y de ella saldrá agua, y el pueblo beberá, agua suficiente para una multitud de personas y su ganado. Para que se conociera la grandeza de Yahvé, Moisés debía llevar consigo al lugar algunos testigos. Y el milagro tuvo lugar ante los ojos de los ancianos de Israel. Un cuento sumerio sobre Tilmun relata un evento casi idéntico. Es una historia de malos tiempos provocados por la escasez de agua. Los cultivos se marchitaron, el ganado no fue alimentado, los animales tuvieron sed, la gente guardó silencio. Ninsiquilla, esposa del gobernante de Tilmun, en Sad, se quejó a su padre Enki. La ciudad que has dado, Tilmun, la ciudad que has dado, no tiene aguas del río. Sin paño es la doncella. No se vierte agua con gas en la ciudad. Al estudiar el problema, Enki concluyó que la única solución sería sacar aguas subterráneas. Las profundidades deben haber sido mayores que las que se podrían alcanzar cavando un pozo habitual. Entonces Enki concibió un plan por el cual las capas de rocas serían penetradas por un misil disparado desde el cielo. El padre Enki respondió a Ninsiquilla, su hija. Deja que el divino Utu se posicione en los cielos. Un misil lo dejó adherirse firmemente a su pecho y desde lo alto dirigirlo hacia la tierra. De la fuente de donde brotan las aguas de la tierra, déjale que te traiga agua dulce de la tierra. Así instruido, Utu Barra Shamash procedió a sacar agua de las fuentes subterráneas. Utu, colocándose en los cielos, un misil fuertemente atado a su pecho desde lo alto lo dirigió hacia la tierra. Soltó su misil desde lo alto del cielo. A través de las piedras de cristal sacó agua. De la fuente de donde brotan las aguas de la tierra, le trajo agua dulce, de la tierra. ¿Podría un misil disparado desde el cielo perforar la tierra y hacer que brotara agua potable? Anticipándose a la incredulidad de sus lectores, el anciano escriba afirmó al final del relato. En verdad, fue así. El milagro, prosigue el texto, funcionó. Tilmun se convirtió en una tierra de campos de cultivo y granjas que producen grano. Y Tilmun City se convirtió en ciudad portuaria del LAN, lugar de muelles y muelles de amarre. Los paralelos entre Tilmun y Sinaí se afirman así doblemente. Primero, la existencia del depósito de agua subterránea, debajo de la superficie rocosa. En segundo lugar, la presencia de Utu Barra Shamash, el comandante del puerto espacial, en las proximidades. La península del Sinaí también puede dar cuenta de todos los productos por los que Tilmun era famoso. Tilmun era una fuente de piedras preciosas similar al lapislázuli y azulado que apreciaban los sumerios. Es un hecho establecido que los faraones de Egipto obtuvieron la piedra preciosa azul verdosa turquesa, así como un mineral azul verdoso, malaquita, de las partes suroeste del Sinaí. La primera zona minera de turquesas se llama ahora Wadi Magará, el Wadi de las Cuevas. Allí, se abrieron túneles en los lagos rocosos del cañón del río Wadi y los mineros entraron para cincelar la turquesa. Más tarde, la minería también se llevó a cabo en un sitio ahora llamado Serabit el Kadim. Se han encontrado inscripciones egipcias que datan de la tercera dinastía, 2700-2600 AC, en Wadi Magará, y se cree que fue entonces cuando los egipcios comenzaron a colocar guarniciones y ocupar las minas de forma continua.
Los descubrimientos arqueológicos, así como las representaciones de los primeros faraones de los nómadas asiáticos derrocados y capturados, Fig. 106, convencen a los estudiosos de que al principio los egipcios solo asaltaron minas desarrolladas anteriormente por miembros de tribus semíticas. De hecho, el nombre egipcio para turquesa, Mazkate, después de lo cual llamaron al Sinaí la tierra de Mazkat, proviene del verbo semítico que significa mío, extraer por corte. Estas áreas mineras estaban en el dominio de la diosa Hathor, quien era conocida como Dama del Sinaí y Dama de Mazkat. Una gran diosa de la antigüedad, uno de los primeros dioses del cielo de los egipcios, fue apodada por ellos la vaca y fue representada con cuernos de vaca, véanse las figuras 7 y 106. Su nombre, Hathor, escrito jeroglíficamente dibujando un halcón dentro de un recinto, ha sido interpretado por los eruditos como casa de Horus. Horus ha sido representado como un halcón. Pero literalmente significaba Falcon House, que afirma nuestras conclusiones con respecto a la ubicación y funciones de la Tierra de los misiles. Según la Enciclopedia Británica, la turquesa se obtuvo de la península del Sinaí antes del cuarto milenio antes de Cristo en una de las primeras operaciones importantes de minería de roca dura del mundo. En ese momento, la civilización sumeria apenas comenzaba a moverse, y la egipcia estaba a casi un milenio de distancia. Entonces, ¿quién podría haber organizado las actividades mineras? Los egipcios dijeron que era Top, el dios de las ciencias. En esto y en la asignación del Sinaí a Hathor, los egipcios emularon las tradiciones sumerias. Según los textos sumerios, el dios que organizó las operaciones mineras de los Anunnaki fue Enki, el dios del conocimiento. Y Tildum, atestiguan los textos, fue asignado en tiempos prediluviales a Ninursak, hermana de Enki y Enlil. En su juventud, ella era una belleza aplastante y la enfermera jefe de los Nefilim. Pero en su vejez, fue apodada la vaca y, como la diosa de la palmera datilera, fue representada con cuernos de vaca, Fig. 107. Las similitudes entre ella y Hathor, y las analogías entre sus dominios, son demasiado obvias para requerir una elaboración. El Sinaí también era una fuente importante de cobre, y la evidencia aquí es que los egipcios se basaron principalmente en expediciones de asalto para obtenerlo. Para ello, tuvieron que penetrar más profundamente en la península. Un faraón de la 12ª dinastía, la época de Abraham, nos dejó estos comentarios de sus hechos. Alcanzando los límites de las tierras extranjeras con sus pies. Explorando los valles misteriosos, llegando a los límites de lo desconocido. Se jactó de que sus hombres no perdieron ni una sola caja del botín incautado. Exploraciones recientes en el Sinaí por científicos israelíes encontraron amplia evidencia que muestra que durante los tiempos del reino antiguo de Egipto, en el tercer milenio antes de Cristo, el Sinaí estaba densamente habitado por tribus semíticas de fundición de cobre y minería de turquesas, que resistieron la penetración de expediciones faraónicas a su territorio. Benno Rothenberg, Sinai Explorations 1967-1972. Podríamos establecer la existencia de una empresa industrial metalúrgica bastante grande, hay minas de cobre, campamentos de mineros e instalaciones de fundición de cobre, que se extienden desde las partes occidentales del sur del Sinaí hasta el este de Elat, en la cabecera del Golfo de Aqaba. Elat, conocido en la época del Antiguo Testamento como Ezion Gaber, era de hecho un Pittsburgh del mundo antiguo. Hace unos 20 años, Nelson Gluck descubrió en Timna, al norte de Elat, las minas de cobre del rey Salomón. Los minerales fueron llevados a Ezion Gaber, donde fueron fundidos y refinados en uno de los más grandes, si no el más grande, de los centros metalúrgicos que existen en la antigüedad, ríos en el desierto. La evidencia arqueológica una vez más se relaciona con los textos bíblicos y mesopotámicos. Esaragón, rey de Asiria, se jactó de que a Canallá, rey de Tildum, le impuse tributo. Los kenitas se mencionan en el Antiguo Testamento como habitantes del sur del Sinaí, y su nombre significa literalmente herreros, metalúrgicos. La tribu con la que se casó Moisés cuando escapó de Egipto al Sinaí fue la de los kenitas. R. Hope Forbes, La evolución de Smith, señaló que el término bíblico Cain, herrero, se deriva del sumerio Kin, modelador. El faraón Ramsés III, que reinó en el siglo siguiente al Éxodo, registró su invasión de las viviendas de estos caldereros y el saqueo del centro metalúrgico de Timna Elat. Destruí a la gente de Seir, de las tribus de los Shasu, saqueé sus tiendas, las posesiones de su gente, su ganado igualmente, sin número. Fueron inmovilizados y llevados cautivos, como tributo de Egipto. Los entregué a los dioses, como esclavos en sus templos.
Envié a mis hombres al país antiguo, a las grandes minas de cobre que se encuentran en ese lugar. Sus galeras los llevaron. Otros en un viaje por tierra estaban sobre sus traseros. No se ha escuchado antes, desde que comenzó el reinado de los faraones. Las minas se encontraron abundantes en cobre. Fue cargado por 10.000 en las galeras. Fueron enviados a Egipto y llegaron sanos y salvos. Fue llevado y amontonado bajo el balcón del palacio, en muchas barras de cobre, 100.000, siendo del color del oro de 3 refinamientos. Dejé que toda la gente los viera, como maravillas. Fue para pasar el resto de su vida en las minas de Tilmun que el dios había sentenciado a Enkidu. Y así fue como Gilgamesh concibió el plan de fletar un barco de Egipto y llevar a su camarada consigo, ya que la tierra de las minas y la tierra de los misiles eran partes de la misma tierra. Nuestra identificación coincide con los datos antiguos. Antes de continuar con nuestra reconstrucción de eventos históricos y prehistóricos, es importante reforzar nuestra conclusión de que Tilmun era el nombre sumerio de la península del Sinaí. Esto no es lo que los estudiosos han sostenido hasta ahora. Y deberíamos analizar sus opiniones contrarias y mostrar por qué se han equivocado. Una escuela de pensamiento persistente, uno de cuyos primeros defensores fue P. B. Cornwall, sobre la ubicación de Tildum, identifica a Tildum, a veces transcrito como Dildum, como la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico. Este punto de vista se basa principalmente en la inscripción de Sargón II de Asiria, en la que afirmó que entre los reyes que le pagaban tributo estaba, Uperi, rey de Dildum, cuya morada está situada como un pez, a 30 horas dobles de distancia, en medio del mar donde sale el sol. Se entiende que esta afirmación significa que Tilmun era una isla. Y los eruditos que sostienen este punto de vista identifican el mar donde sale el sol como el Golfo Pérsico. Luego terminan con Bahrein como respuesta. Hay varios defectos en esta interpretación. Primero, bien podría ser que solo la ciudad capital de Tilmun estuviera en una isla costera. Los textos no dejan ninguna duda de que había una tierra Tilmun y una ciudad Tilmun. En segundo lugar, otras inscripciones asirias que describen las ciudades como en medio del mar se aplican a ciudades costeras en una bahía o un promontorio, pero no en una isla, como, por ejemplo, Arvad en la costa mediterránea. Entonces, si el mar donde sale el sol indica un mar al este de Mesopotamia, el Golfo Pérsico no califica, ya que se encuentra al sur, no al este, de Mesopotamia. Además, Bahrein se encuentra demasiado cerca de Mesopotamia para dar cuenta de 30 horas dobles de navegación. Está situado a unas 300 millas al sur de los puertos del Golfo de Mesopotamia. En 60 horas de navegación, incluso a un ritmo pausado, se podría cubrir una distancia muchas veces mayor. Otro problema importante que surge de la identificación de Bahrein Tilmun se refiere a los productos por los que Tilmun era famoso. Incluso en los días de Gilgamesh, no todo Land Tilmun era un área restringida. Había una parte, como hemos visto, donde los hombres sentenciados trabajaban en minas oscuras y polvorientas, excavando el cobre y las piedras preciosas por las que Tilmun era famoso. Asociado durante mucho tiempo con Sumer en la cultura y el comercio, Tilmun le suministró ciertas especies deseadas de maderas. Y sus áreas agrícolas, tema de la historia mencionada anteriormente de la súplica de Ninsiquilla por las aguas artesianas, proporcionaron al mundo antiguo cebollas y dátiles muy preciados. Bahrein no tenía ninguno de estos, a excepción de algunas fechas ordinarias. Entonces, para sortear el problema, la escuela a favor de Bahrein ha desarrollado una respuesta compleja. Geoffrey Vive, buscando a Bildung, y otros de ideas afines sugieren que Bahrein era un punto de transbordo. Los productos, coinciden, en realidad procedían de otra tierra más lejana. Pero los barcos que transportaban estos bienes no llegaron hasta Sumer. Se detuvieron y descargaron sus mercancías en Bahrein, donde los famosos comerciantes de Sumer las recogieron para el último trayecto en los puertos sumerios. De modo que, cuando los escribas sumerios anotaron de dónde procedían los bienes, según dice esta teoría, escribieron Dildum, es decir, Bahrein. Pero, ¿por qué los barcos que han navegado grandes distancias no logran navegar la corta distancia final hasta el destino real en Mesopotamia y, en cambio, se toman la molestia y el costo adicional de descargar en Bahrein? Además, esta teoría está en contradicción directa con las declaraciones específicas de los gobernantes de Sumer y Akkad de que los barcos de Tildum, entre los barcos de otras tierras, anclaban en sus ciudades portuarias. Urnanse, un rey de Lagash unos 2 siglos después de que Gilgamesh fuera rey de la vecina Uruk, afirmó que, los barcos de Tildum, me trajeron madera como tributo. Reconocemos el nombre Tilmun en su inscripción, Fig.
108, por la pictografía de Misil. Sargón, el primer gobernante de Akkad, se jactó de que en el muelle de Akkad hizo amarrar barcos de Melua, barcos de Magan y barcos de Tilmun. La escalera al cielo guía Tilmun tierra de cohetes parte 3. Claramente, entonces, los barcos traían los productos de Tilmun directamente a los puertos de Mesopotamia propiamente dichos, como dictaban la lógica y la economía. Asimismo, los textos antiguos hablan de exportaciones directas de Mesopotamia a Tilmun. Una inscripción registra un envío de trigo, queso y cebada descascarada de Lagash a Tilmun, alrededor del 2500 AC. Nunca se menciona ningún transbordo en una isla. Uno de los principales oponentes de la teoría de Bahrein, Samuel N. Kramer, Dilmun, la tierra de los vivos, destacó el hecho de que los textos mesopotámicos la describían como una tierra lejana, accesible no sin riesgo y aventura. Estas descripciones no coinciden con una isla cercana, a la que se puede llegar después de una fácil navegación por las tranquilas aguas del Golfo Pérsico. También le dio gran importancia al hecho de que los diversos textos mesopotámicos colocaban a Tilmun cerca de dos cuerpos de agua, en lugar de cerca o en un solo mar. Los textos acadios ubicaron a Tilmun y Napinarati, en la desembocadura de las dos aguas que fluyen, donde comienzan dos cuerpos de agua. Guiado por otra declaración, que decía que Tilmun era la tierra donde sale el sol, Kramer concluyó, primero, que Tilmun era una tierra y no una isla. Y en segundo lugar, que debe haber estado ubicado al este de Sumer, porque es en el este donde sale el sol. Buscando en el este un lugar donde se unen dos cuerpos de agua, solo pudo encontrar un punto sureste, donde el Golfo Pérsico se encuentra con el Océano Índico. Baluchistán, o en algún lugar cerca del río Indo, fueron sus sugerencias. La propia vacilación de Kramer se debió al hecho bien conocido de que numerosos textos sumerios y acadios que enumeran países y pueblos no mencionan a Tilmun en asociación con tierras orientales como el Amo-Arata. En cambio, se agrupan como tierras situadas una al lado de la otra: Melua, Nubia/Etiopía, Magan, Egipto, y Tilmun. La proximidad entre Egipto, Magan, y Tilmun se explica al final del texto Enkiyin en Ursak, donde el nombramiento de Nintuya como señor de Magan y de Ensak como señor de Tilmun obtiene la bendición de los dos dioses. También es evidente a partir de un texto notable, escrito como una autobiografía de Enki, que describe sus actividades después del diluvio, ayudando a la humanidad a establecer sus civilizaciones. De nuevo, Tilmun aparece junto a Magan y Melua. Las tierras de Magan y Tilmun me miraron. Yo, Enki, amarré el bote de Tilmun en la costa, cargué el bote de Magan en lo alto. El alegre barco de Melua transporta oro y plata. En vista de esta proximidad de Tilmun a Egipto, ¿qué pasa con las afirmaciones de que Tilmun estaba donde sale el sol, es decir, dicen los eruditos, al este de Sumer, y no al oeste de él, como es el Sinaí? La respuesta simple es que los textos no hacen esa declaración en absoluto. No dicen dónde sale el sol. Afirman a dónde asciende Shamash, y eso marca la diferencia. Tilmun no estaba en absoluto en el este. Pero ciertamente fue el lugar donde Utu/Shamash, el dios cuyo símbolo celestial era el sol, y no el sol mismo, ascendió hacia el cielo en sus naves espaciales. Las palabras de la epopeya de Gilgamesh son bastante claras. Llegó a la montaña de Masu, donde durante el día vio a los Shem mientras partían y entraban, los cohetes protegen su puerta, vigilan a Shamash mientras asciende y desciende. Ese, de hecho, era el lugar a donde habían llevado a Ziusutra. En la tierra del cruce en la montañosa Tildum, el lugar donde asciende Shamash, lo hicieron vivir. Y así fue como Gilgamesh, negado el permiso para montar un Shemi, por lo tanto, buscando solo conversar con su antepasado Ziusudra, puso sus pasos en el monte Masu en Tildum, el monte de Mose, Moisés, en la península del Sinaí. Los botánicos modernos han quedado asombrados por la variedad de la flora de la península, encontrando más de 1000 especies de plantas, muchas únicas del Sinaí, que varían desde árboles altos hasta arbustos diminutos. Donde hay agua, como en los oasis, o debajo de la superficie en las dunas de arena costeras, o en los lechos de los wadis, estos árboles y arbustos crecen con una persistencia impresionante, habiéndose adaptado al clima y la hidrografía particulares del Sinaí. Las partes noreste del Sinaí bien podrían haber sido la fuente de las ansiadas cebollas. El nombre que le damos a la variedad de tallo largo y verde, la cebolleta, da fe del puerto desde el que se envió este manjar a Europa. Ascalón en la costa mediterránea, al norte del arroyo de Egipto.
Uno de los árboles que se adaptó a las circunstancias únicas del Sinaí es la acacia, que se adapta a su alta tasa de transpiración al crecer solo en los lechos de los wadi, donde explota la humedad del subsuelo hasta muchos pies. Como resultado, el árbol puede vivir casi 10 años sin lluvia. Es un árbol cuya madera es una madera preciada. Según el Antiguo Testamento, el Arca Santa y otros componentes del tabernáculo fueron hechos de esta madera. Bien podría haber servido como la preciada madera que los reyes de Sumer importaban para sus templos. Una vista omnipresente en el Sinaí son los tamariscos, árboles parecidos a arbustos que trazan los cursos de los wadi durante todo el año, ya que sus raíces llegan hasta la humedad del subsuelo y pueden crecer incluso donde el agua es salobre y salobre. Después de inviernos especialmente lluviosos, los tamariscos se llenan de una sustancia blanca granular y dulce que es la excreción de pequeños insectos que viven en los tamariscos. Los beduinos lo llaman por su nombre bíblico, maná, hasta el día de hoy. El árbol con el que Tilmun se asoció principalmente en la antigüedad, sin embargo, fue la palmera datilera. Sigue siendo el árbol más importante económicamente del Sinaí. Necesitando un cultivo mínimo, proporciona a los beduinos frutos, dátiles. Su pulpa y almendras se alimentan de camellos y cabras. El maletero se utiliza para la construcción y como combustible. Las ramas para techado. Las fibras para cuerda y tejido. Sabemos por registros mesopotámicos que estas fechas también se exportaron desde Tilmun en la antigüedad. Los dátiles eran tan grandes y sabrosos que las recetas para las comidas de los dioses de Uruk, la ciudad de Gilgamesh, especificaban que todos los días del año, para las 4 comidas diarias, 108 medidas de dátiles ordinarios y fechas de la tierra Tilmun, como también higos y pasas, serán ofrecidos a las deidades. La ciudad más cercana y antigua en la ruta terrestre del Sinaí a Mesopotamia era Jericó. Su epíteto bíblico era Jericó, la ciudad de las fechas. Encontramos que la palmera datilera ha sido adoptada como símbolo en las religiones del cercano oriente, es decir, en los conceptos antiguos del hombre y sus dioses. El salmista bíblico prometió que los justos como palmera datilera florecerán. El profeta Ezequiel, en su visión del templo reconstruido de Jerusalén, lo vio decorado con alternancia, querubines y palmeras datileras, de modo que una palmera datilera estaba entre un querubín, y 2 palmeras datileras flanqueaban cada querubín. Residiendo en ese momento entre los exiliados que los babilonios habían traído a la fuerza desde Judea, Ezequiel conocía bien las representaciones mesopotámicas del tema de los querubines y la palmera datilera, Fig. 109. Junto al disco alado, el emblema del 12º planeta, el símbolo más representado por todas las naciones antiguas era el árbol de la vida. Escribiendo en Der Alte Orient, Felix von Luschau demostró en 1912 que los capiteles de las columnas jónicas griegas, Fig. 110a, así como los egipcios, Fig. 110b, eran de hecho estilizaciones del árbol de la vida en forma de fecha. Palm, Fig. 110c, y confirmó sugerencias anteriores de que el fruto de la vida de las leyendas y los cuentos épicos era una especie especial del dátil. Encontramos que el tema de la palmera datilera es el símbolo de la vida que se lleva a cabo incluso en el Egipto musulmán, como en las decoraciones de la gran mezquita de El Cairo, Fig. 110b. Muchos estudios importantes, como The Bundeslebensschriften Historie de Henrik Bergema y The King and the Tree of Life in Ancient Near Eastern Religion de Geo. Widengren, muestra que el concepto de tal árbol, que crece en una morada de los dioses, se ha extendido desde el cercano oriente a toda la tierra y se ha convertido en un principio de todas las religiones, en todas partes. La fuente de todas estas representaciones y creencias fueron los registros sumerios de la tierra de los vivos, Tilmun, donde la anciana dice no soy una anciana, donde el anciano dice no soy un anciano. Los sumerios, maestros de los juegos de palabras, llamaron la tierra de los misiles Tilmun. Sin embargo, el término también podría significar tierra de vida, porque Til también significaba vida. El árbol de la vida en sumerio era Hishtil. Pero Hish también significaba un objeto fabricado por el hombre. De modo que Hishtil también podría significar el vehículo de la vida, un cohete. También en el arte, encontramos a los hombres águila a veces saludando no a la palmera datilera, sino a un cohete, Fig. 60. Los nudos de unión se aprietan aún más, ya que encontramos que en el arte religioso griego, el Homalos estaba asociado con la palmera datilera. Una representación griega antigua de Delfos muestra que la réplica de Homalos que se erigió fuera del templo de Apolo se colocó junto a una palmera datilera, Fig. 111.
Como no crecen tales árboles en Grecia, era un árbol artificial hecho, creen los eruditos, de bronce. La asociación de Lomalos con la palmera datilera debe haber sido una cuestión de simbolismo básico, ya que estas representaciones se repitieron también con respecto a otros centros de oráculo griegos. Hemos descubierto anteriormente que Lomalos sirvió como enlace entre los centros de oráculo griegos, egipcios, nubios y cananeos y la Duat. Ahora encontramos esta piedra del esplendor vinculada a la palmera datilera, el árbol de la tierra de la vida. De hecho, los textos sumerios que acompañan a las representaciones de los querubines incluyen el siguiente encantamiento. El árbol marrón oscuro de Enki que sostengo en mi mano. El árbol que le dice al conde, grandes cielos. Arma de la sala, tengo en mi mano. La palmera, gran árbol de los oráculos, sostengo en mi mano. Una representación mesopotámica muestra a un dios sosteniendo en su mano esta palmera, gran árbol de oráculos Fig. 112. Él está otorgando este fruto de la vida a un rey en el lugar de los 4 dioses. Ya hemos llegado a este lugar, en textos y representaciones egipcias. Eran los 4 dioses de los 4 puntos cardinales, ubicados junto a la escalera al cielo en la Duat. También hemos visto, Fig. 72, que la entrada sumeria al cielo estaba marcada por la palmera datilera. Y no tenemos más dudas de que el objetivo de la antigua búsqueda de la inmortalidad era un puerto espacial, en algún lugar de la península del Sinaí.